Dentro del comercio exterior existen estas prácticas desleales que son conductas que afectan la competencia leal entre los mercados y los territorios aduaneros. Particularmente existen dos tipos de prácticas desleales y que vamos a tratar el día de hoy, que son el dumping y la subvención. Nosotros en la ley aduanera vamos a encontrar un término que se llama discriminación de precios. Cuando hablamos de discriminación de precios nos estamos refiriendo al dumping y la otra es la subvención. La subvención es una práctica que se da, pero ya a nivel global, en el cual ya interviene el gobierno de un país. Y lo más importante para poder prevenir es que siempre que tú estés cotizando algún producto de más, hagas una verificación de ese producto y son 10, con lo menos con unos 5 o 6 proveedores para que veas que todos estén dentro del margen del precio, porque un primer indicador para una autoridad en un proceso de despacho va a ser ese. Quedas en voz de Mariana Madrid. Sé paciente contigo mismo. Nada en la naturaleza florece todo el año. Anónimo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a tu programa El Ingenio no tiene fronteras. Soy Mariana Madrid y estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí contigo en este programa que es un programa especialmente hecho para ti, empresa, para ti, emprendedor, para ti que quiere comenzar a cumplir sus sueños. Y pues bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, un tema que todos tendríamos que tener en cuenta y que particularmente para comercio exterior es básico, es primordial, es importantísimo. ¿Cuál es este tema? Bueno, vamos a platicar acerca de las prácticas desleales del comercio y particularmente del dumping y la subvención. Son temas muy importantes y que a nivel mundial, pues claro que se regulan, ¿verdad? Y voy a ponerte en un poquito de contexto. Ya sabes que a mí siempre me gusta ponerte en esta parte del contexto que tiene que ver con de dónde viene o por qué surgen. Bueno, bien sabemos que en el comercio exterior, todos los países que somos miembros de la Organización Mundial de Comercio, regularmente nos vamos enfocando o vamos creando medidas, vamos creando situaciones bajo las cuales pues nos ponemos de acuerdo con las reglas del juego, ¿no? Y en este caso desde años, miles de años que tenemos de muchísimo tiempo atrás, desde que empezamos y México entra al GATT, pues bueno, se empezaron a crear estas reglas del juego entre los países que eran miembros y posteriormente la Organización Mundial de Comercio pues también lo va actualizando. Entonces, todos los países que actualmente somos más de 160 países que estamos dentro de la Organización Mundial de Comercio nos regimos con ciertas reglas y acordamos ciertos puntos bajo los cuales vamos a estar llevando este libre comercio entre nosotros con el objetivo de no perjudicar la industria nacional. Entonces, dado esto, vamos a definir qué son las prácticas desleales. Dentro del comercio exterior existen estas prácticas desleales que son conductas que afectan la competencia leal entre los mercados y los territorios aduaneros. Estas prácticas son obviamente conductas internacionales, ¿no?, que tenemos entre los países. ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta de una práctica desleal? Pues bueno, regularmente cuando las industrias son afectadas entre sí o que las industrias nacionales de cierto modo dicen, oye, ¿sabes qué? A ver, a mí me están afectando las importaciones de tal o cual o tal situación, ¿verdad? Entonces ahí es cuando podemos ya entrar en alguna práctica desleal. Particularmente existen dos tipos de prácticas desleales y que vamos a tratar el día de hoy, que son el dumping y la subvención. Entonces, voy a tratar de ser súper específica con este tema porque es muy importante que tengamos muy claro, ¿verdad? Nosotros en la ley aduanera vamos a encontrar un término que se llama discriminación de precios. Cuando hablamos de discriminación de precios nos estamos refiriendo al dumping, que es esta práctica desleal de comercio y que es súper importante que tengamos como muy clara, ¿ok? Y la otra es la subvención. La subvención es una práctica que se da, pero ya a nivel global, en el cual ya interviene el gobierno de un país. Y entonces ahorita vamos a platicar respecto a esta situación. Bien, entonces, te platicaba.
tenemos aquí la primera práctica, que es la discriminación de precios o el famoso dumping. Significa que esta práctica es una práctica que regularmente se da entre las empresas. Aquí no intervienen los gobiernos, sino son empresas o son particulares, y regularmente es cuando se da a un precio muy bajo o más bajo de mercado. Es decir, nosotros compramos una mercancía que está bajísima de precio, la queremos importar y resulta que al momento entramos en esta discriminación de precios porque traemos mercancía que está por muy debajo del precio del mercado. O sea, imagínate que, y todo, creo que a todos hemos visto y nos ha pasado que de pronto sí está súper bajito el precio y decimos, híjole, o sea, ¿cómo le hace, no? ¿Por qué viene tan debajo? Ahora, para que pueda determinarse que es una práctica desleal de mercado, para que podamos determinar que hay una discriminación de precios, que hay un dumping, se hace todo un proceso de investigación, ¿no? Porque a lo mejor el mercado al que se está afectando es una sola empresa y no representa más del 25%, ¿verdad? Eso es importante que lo tengamos claro. Ahorita vamos a platicar bien cómo funciona este esquema para que podamos nosotros definir, oye, ¿sabes qué? A ver, si es una práctica, no es una práctica, si estamos cayendo, qué medidas se van a tomar a nivel global como país para proteger esta industria. Eso es importante. Acuérdate que esto va a nivel global, va a nivel país, ¿ok? Entonces, sí hay que tenerlo como muy claro. Y vamos a platicar de esto. La otra práctica que hablamos es la subvención. La subvención la vamos a definir nosotros como un subsidio. Haz de cuenta que sería un subsidio a, por ejemplo, aquí sí interviene el país, ¿verdad? Y te voy a poner un caso bien claro. Se refiere cuando un país extranjero le da un subsidio a sus empresas para que entonces ellos tengan una ventaja con respecto del precio a que lo van a exportar. Y entonces eso hace que ellos tengan unas condiciones diferentes de mercado a las que tienen el resto de los fabricantes o productores. Entonces, a esto que se le llama subvención, que nosotros lo vamos a equiparar aquí en México, o aquí lo conocemos como un subsidio, ahí sí interviene un gobierno extranjero, porque lo que hace es favorecer a sus fabricantes y sus productores con condiciones que entonces dejan fuera a la competencia, ¿no? Entonces, o dejan fuera a otros mercados y es como tienen precios mucho más bajos porque entonces su país, su gobierno los está subsidiando. Estas dos prácticas son las dos prácticas desleales que nosotros podemos encontrarnos en comercio exterior y que bien vale la pena que tengamos nosotros súper claro y que las tomemos en cuenta. Ahora, voy a entrar, por ejemplo, en la Ley de Comercio Exterior y en la Ley Aduanera. Aquí en México se definen estas prácticas desleales. En la Ley de Comercio nos dice: se consideran prácticas desleales de comercio internacional la importación de mercancías en condiciones de discriminación de precios o de subvenciones en el país exportación, ya sea el de origen o el de procedencia, que causen daño a la rama de producción nacional de mercancías idénticas o similares. Fíjate bien. Y ahí entramos ya a un tema bien importante. Por eso es que también tenemos aquí en México una cosa que se llaman, tenemos los métodos de valoración. Y dentro de los métodos de valoración se hacen investigaciones muy, muy importantes para poder nosotros definir estos precios y que entonces la industria nacional pueda detectar si le está afectando o no le está afectando y que las autoridades al momento de importación puedan detectar si están afectando o no a la industria, ¿ok? Eso es súper importante. Muy bien. Entonces, ya con esta definición vamos a entrar en materia para que sea más claro, para que sean ejemplos más específicos y después te voy a platicar cómo es el proceso de investigación que se hace, con qué requisitos hay que cumplir, quiénes lo pueden solicitar cuando consideramos que nos está afectando dentro de la industria nacional, ¿ok? Bien. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Primero, tenemos esta parte de discriminación de precios o dumping. Regularmente te decía, esto lo hacen las empresas privadas, que es que dan un precio muy por debajo del precio de mercado y entonces esto ocasiona que obviamente, pues si estamos importando más barato, pues la industria nacional va a quedar fuera, ¿verdad? Y te voy a poner un caso. Imagínate que nosotros queremos importar algún producto que está
50 o 60% por debajo del valor de mercado de lo que tú lo puedes conseguir o que regularmente podemos nosotros ver. Si tú te metes a buscar en alguna plataforma internacional, podemos buscar en algún punto y resulta que ¿qué? Que está mucho más caro y dices, oye, a ver, ¿cómo es que están importando ellos este precio cuando yo me meto a buscarlo y está mucho más caro? O quiero importar, o mi proveedor que tengo años importándolo está mucho más caro. Y entonces, ¿cómo es que ellos traen un precio tan de bajo, verdad? Bueno, ahí entra ya esta parte que regularmente conocemos como subvaluación, el dumping o la discriminación de precios. Y es que los precios están muy por debajo del mercado. Ahora, ¿qué repercusiones tiene de primera instancia? Recuerda que las autoridades aduaneras, al momento en que hacemos la importación, tienen facultades para verificar y por eso existen estos métodos de valoración donde ellos pueden comparar mercancías idénticas, mercancías similares, pueden checar con método de valor reconstruido, con algún método de valoración para ver por qué está tan debajo el precio y que eso es súper mega importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, dentro de las primera entrada va a ser así. Segunda consecuencia que puede pasar, si la autoridad determina que los precios vienen subvaluados, de primera instancia nos van a aplicar un PAMA, procedimiento administrativo en materia aduanera, porque ahí tenemos un supuesto en el que nos dice que si nuestras mercancías están por debajo en un 50% del valor del mercado, entonces se considera que están subvaluadas y por tanto nos van a aplicar el embargo precautorio de las mercancías, que nos va a llevar a una multa desde el 100 al 150% del valor, ¿ok? Del valor de nuestras mercancías. Entonces es súper importante que lo tengamos muy claro, aparte de que se queda ahí retenida la mercancía. O sea, no solo es la multa, sino se van a quedar ahí retenidas, ¿ok? Eso es importantísimo que lo tengamos como muy claro y que sepamos las consecuencias de esto. Entonces, bien, vamos a ir a un pequeño corte en este instante y regresamos. Vamos a seguir platicando de esto. Te voy a seguir platicando las diferencias y luego cómo es el proceso para tema de las prácticas desleales. Bien, continuamos con tu programa El Ingenio no tiene fronteras y estamos platicando acerca de las prácticas desleales de comercio. Te platicaba que regularmente son dos las que están reguladas a través de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio. Y te decía que una era el tema de la discriminación de precios, que regularmente, pues bueno, podemos conocer como subvaluación o dumping, y la otra es la subvención. Entonces, en esta práctica que es la subvaluación, ya te platiqué cuáles son las consecuencias. Regularmente sí hay métodos para detectarlo. Ahora, otra de las cosas que también tenemos cuando ya está muy detectado es el tema también de los precios estimados que existen. Ya, estas listas de precios estimados para ciertas industrias. Pero te platiqué una de las consecuencias que son como inmediatas, ¿no? Antes de que determinemos que hay una práctica desleal o que hay un dumping, para poder determinar que hay un dumping se tiene que hacer, no se puede, se tiene que hacer una investigación y a través de esta investigación es que se van a determinar. ¿Qué se determinan estas medidas? ¿Cuáles son las medidas? Las cuotas compensatorias. Cuando nosotros sabemos o escuchamos acerca de cuotas compensatorias, significa que podemos estar ya sea en un proceso de investigación por alguna práctica desleal, cualquiera de las dos, ya sea discriminación de precios, dumping o que sea la subvención o lo que se conoce también como un subsidio por parte del gobierno. Entonces, pueden entrar cuotas compensatorias provisionales o pueden entrar ya las cuotas compensatorias definitivas, que ahorita te voy a platicar cómo funciona este esquema, esta investigación. Bien, te definí entonces que tenemos la práctica desleal esa yo creo que es de las que de pronto nos podemos encontrar como más familiarizados o que podemos detectar de una manera más sencilla, que es en la que dices que, a ver, esos precios están muy por debajo del precio de mercado, esos precios no sé cómo los están consiguiendo o por qué tienen este proveedor, ¿verdad? Ahora, nos vamos a ir a esta otra práctica que es la subvención, que yo te decía que aquí el término en México lo podemos conocer como subsidio. ¿Cómo sucede esta subvención? Bueno, la subvención se da cuando un gobierno de un país, lo que hace es dar un subsidio o apoyos a los fabricantes o productores de su país para que sean más competitivos con respecto al precio en el extranjero y entonces fomenten exportaciones, pero con precios muy, muy baratos.
Esto regularmente se da de diferentes maneras. O sea, hay países que de pronto dan préstamos con tasas bajísimas o que ni siquiera se cobran, ¿no? Que después dicen, te voy a dar, te voy a inyectar este capital. Y pasa mucho, ¿no? Pasa mucho sobre todo en países en los cuales de pronto a lo mejor se nos puede venir muy a la mente China, ¿no? Que dices, oye, bueno, China tiene un sistema de gobierno en el que el propio gobierno es dueño de la fabricación y producción por el tipo de política que ellos tienen. Entonces, ciertamente está muy metido o hay muchas investigaciones que se abren por ese tema de la subvención. Entonces, es bien importante que lo tengamos claro. Ahora, es importante también que sepamos que no solamente se da con ese país, ¿no? O sea, hay muchísimos países y hay muchas situaciones bajo las cuales se puede dar y que ha pasado, incluso México ha sido objeto de análisis y ha sido objeto de valoración con temas de subvención y con temas de subvaluación. Entonces sí es importante que sepamos que esto está abierto a cualquier cartera de países, no es exclusivo de un país ni tampoco, porque a veces sí nos viene mucho a la mente, no, es que luego en China se hace esto y se hace lo otro y bla, bla. O sea, son muchísimos países porque hablamos de ramas industriales, ¿ok? Entonces, bueno, que te decía que la subvención, lo que sucede es que este país, el gobierno de un país, da estos subsidios para que entonces la fabricación sea más barata, para que la mano de obra sea más barata o incluso para que las materias primas para fabricar o producir un producto sean baratas o regaladas. Y entonces claramente lo que provoca es que los precios de esos productos van a quedar súper, súper baratos dentro del mercado. Entonces, cuando salen, pues tenemos esta práctica desleal porque ciertamente afecta la competencia de la industria del país al que se están mandando o cuando de pronto tenemos de manera desmedida importaciones de esos productos que afectan la industria nacional. Entonces, estas dos prácticas desleales de comercio son las dos prácticas que regulan, ¿verdad? Que regula la OMC y que entonces tienen un proceso. Para lo cual, cuando México ingresa al GATT y cuando ingresa a todas estas organizaciones, claro que también México toma los procesos y dice, ok, entonces para resolver este tipo de situaciones, ¿cómo se va a hacer? Y entonces hay varias reglas en el juego. ¿Cuáles son las reglas del juego para denunciar una práctica desleal? Imagínate que ya nos encontramos nosotros en una industria en la cual se está viendo golpeada y afectada por importaciones a bajos costos y que los fabricantes o productores nacionales dicen, es que, ¿cómo hacen? Porque yo no tengo, o sea, no podemos, por más que eficientemos la producción, no llegamos a esto, ¿verdad? No llegamos a esto y entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues bueno, se presenta ante la Secretaría de Economía. Aquí en México, en la Secretaría de Economía, hay una unidad de investigación exclusiva para prácticas desleales que pertenece a la Secretaría de Economía. Entonces, en esta unidad de investigación de prácticas desleales, lo que se hace es que se presenta la denuncia. Ojo, para poderla presentar hay algo bien importante. ¿Qué es? Que la afectación, y esto es por la regla internacional, la afectación a la industria tiene que ser por lo menos o tiene que representar al menos un 25%, ¿ok? De afectación dentro del margen de esa industria. Entonces, hay dos maneras de presentarlo. Como una empresa particular que ha pasado, hay casos documentados en los cuales una sola empresa representa más del 25% del total de la industria nacional para ese sector o para ese producto. O en su caso, que lo que se hace es a través de diferentes cámaras, asociaciones y demás, asociaciones industriales, pues diferentes empresas acumulan por lo menos ese 25% y dicen, es que a todos nosotros nos está afectando y entonces se presenta de manera conjunta el 25%. Pero es bien importante, sí o sí tiene que haber una afectación por lo menos al 25% de la industria nacional de ese sector con respecto a ese producto o esos productos que se están viendo afectados, ¿ok? Entonces, una vez que ya tenemos este porcentaje, se presenta ante la investigación con toda la información, ojo, tú tienes que llegar ahí ya con tu expediente bien armado entre la unidad de investigación de prácticas desleales de la Secretaría de Economía y presentas la situación y dices, a ver, a nosotros nos está afectando porque estos son los precios, en esto se está dando, ya hicimos la investigación, ya está aquí, bla, bla.
todo se presenta y entonces la unidad toma el asunto, toma el caso, lo va a estudiar, se va a sentar contigo a platicar, van a ver los temas, los puntos y todo. ¿Por qué? Porque en este momento ellos son nuestros defensores. Ellos son los que van a decir, ok, estos funcionarios públicos son los que van a tomar el caso, lo van a estudiar, lo van a analizar y nos van a decir, ok, a ver, enséñame, muéstrame, dime. Y aparte van a hacer también una investigación ellos. Nosotros tenemos que llevar ya la investigación, pero también la propia autoridad va a hacer su propia investigación por los medios que ellos tienen y entonces toda esta información se va a acumular y a través de eso es que ya se va a presentar y va a decir, oye, aquí hay una práctica desleal, esta es la situación, todo se tiene que poder probar porque es como si nos fuéramos a un juicio. Nosotros estamos denunciando algo, entonces yo tengo la carga de probar que efectivamente está habiendo una afectación y que efectivamente hay una práctica desleal de comercio. Entonces yo ya me hice o me allegué de todos los medios de prueba contundentes para poder presentarlo. Ok, entonces la OMC va a tomar esta investigación y va a decir, ok, muy bien. Y entonces ahí podemos meter algunas, o es cuando se abren estos casos de, se abre asunto de investigación por antidumping y entonces se puede abrir por producto o se puede abrir a alguna empresa en particular. Fíjate bien, cuando nosotros vemos estos asuntos, regularmente se publican en el Diario Oficial de la Federación y tú vas a poder notar que puede haber de diferente índole. Por ejemplo, puede ser por fracción arancelaria para mercancías de cierto país o puede ser por fracción arancelaria para empresas en particulares de cierto país. Y entonces se puede imponer cuotas compensatorias provisionales para que pues mientras está el asunto y se está investigando, porque puede llevar años, pues no esté afectando la industria y luego ya se puede, una vez que se demuestra que sí hay una práctica desleal, ya sea de dumping o sea una práctica desleal de subvención, entonces ahí lo que se hace ya es emitir la cuota compensatoria definitiva. Y a veces puede resultar, por ejemplo, que sean cuotas compensatorias por porcentaje o cuotas fijas. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor te va a decir, ¿sabes qué? Vamos a poner una cuota compensatoria de $10 por cada par o $10 por cada kilo o $10 por cada metro, dependiendo de lo que sea, ¿verdad? O puede ser un porcentaje, el 15% sobre el monto del valor de las mercancías, el 10% sobre el monto del valor. Y entonces, muy bien. Se puede poner como una medida, digámoslo así, como una medida mientras se resuelve el asunto, una cuota provisional, que a lo mejor van a decir, se impone cuota provisional del 10% en lo que se resuelve el asunto. Y una vez que se resuelve, tal vez nos dicen, ¿sabes qué? Sí se consideró que fue una práctica desleal y con base al análisis de la información y con el resultado que tenemos, entonces la cuota compensatoria definitiva se va al 20%. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, todo lo que se estuvo importando en ese momento con la cuota provisional del 10% se tiene que agregar a poner ya dentro de la cuota definitiva. O sea, tenemos que pagar esa diferencia. ¿Por qué es esto? Porque obviamente hay una afectación de una industria nacional que está presionando para que pase o para que suceda. Ahora, ¿dónde es muy común que hemos visto este tipo de situaciones? Las vemos en aceros, las vemos en productos, en algunos productos de plástico, los vemos en productos como el atún, como las harinas de pescado, como algunos alimentos que se fabrican y se producen aquí en México y que entonces es donde encontramos más común este tipo de situaciones. También en textiles lo podemos encontrar, ¿no? Entonces es bien importante que siempre estemos al margen de poder analizar y revisar si estas mercancías pudieran estar en algún tema de alguna práctica desleal y que entonces se van a imponer estas sanciones. Acuérdate que las cuotas compensatorias lo que buscan hacer es nivelar o equilibrar el mercado ante esta situación de práctica desleal para que entonces ahora sí estemos en las mismas condiciones, tanto la industria nacional que no tenga una afectación como los extranjeros, porque finalmente muchas de estas cosas es que se importan para comercializar cuando tenemos aquí una fabricación. Por eso es que es importantísimo estar al margen de las circunstancias. Ahora, las autoridades, que es aquí la Secretaría de Economía, que es quien se va a encargar de presentar esta de manera conjunta, porque ahí se va a hacer un equipo entre los contribuyentes afectados o las industrias afectadas con la Secretaría de Economía para que entonces se presente el asunto y a nivel internacional se pueda resolver y entonces digamos, ok,
sí hay una práctica desleal de comercio, cualquiera de las dos que te acabo de mencionar, y entonces se ponga esta cuota. Es bien importantísimo, súper importante que tengamos en cuenta que nosotros tenemos que presentar la información, pero que también la Secretaría se va a hacer llegar de información estadística. Ahí entra una cosa bien importante que es la recopilación de datos. Si bien toda la información que se transmite a través de los pedimentos es información es información fiscal y es información privada de las empresas, no es como que pueda ser pública. Sin embargo, de manera interna institucionalmente sí se tienen acuerdos con las áreas de recaudación y con las áreas que manejan esta información estadística para solicitar información genérica estadística que permita resolver ciertos asuntos. Por ejemplo, cuando se hace esta investigación que tú ya ingresas el expediente con los medios de prueba donde tú aseguras, afirmas, señalas, pones pruebas de por qué está habiendo una discriminación de precios o un subsidio de gobierno del otro país a algún proveedor en particular o de manera general a esa industria completa, porque puede ser la industria completa, no solamente a un solo proveedor. Entonces, cuando tú ya ingresas eso, toma el expediente la Secretaría y lo que va a hacer es también hacer su propia investigación para generar más información. Y dentro de esto, pues es donde solicita información estadística a las áreas que regulan las importaciones y exportaciones para decir, oye, a ver, de tal fracción arancelaria, ¿cuál es el precio promedio que se maneja? ¿De dónde vienen? ¿Qué país? ¿Tienes importaciones de este proveedor o de este proveedor, de este proveedor? ¿En qué precio se han estado importando? O sea, es bien importante que sepamos que si se hace una investigación y se complementa de manera estadística, no cualquiera puede hacerla porque tiene que haber acuerdos de manera interna para no atropellar este tema de la confidencialidad que tienen los contribuyentes, porque es información del contribuyente. Entonces, finalmente lo que se hace es que se hacen acuerdos internos entre las secretarías para solicitar ciertos datos estadísticos que permitan y que sumen a la investigación y que puedan también facilitarnos medios de prueba para entonces irnos específicamente con la OMC y que la autoridad pueda decir, mira, sí hay aquí están las pruebas de esto, el otro, y entonces lo que hace la OMS es recibe, ok, perfecto, y entonces notifica a la otra parte para decirle, sabes que te vamos a abrir un caso de investigación de subvención por tal o cual situación, y entonces necesitamos que tú nos esclarezcas la información y presentes también tus medios de prueba, ¿no? Entonces, esto es como si fuera un juicio, muy similar a un juicio, es como yo tengo o yo voy a señalar algo, ok, yo tengo que presentar las pruebas de lo que estoy señalando y luego a la otra parte se le notifica para que la otra parte emita las pruebas y entonces se pueda hacer una investigación adecuada y de ahí determinar, ¿sabes qué? Si afecta o no afecta, ¿sale? ¿Afecta o no afecta? Y si afecta, entonces que se pongan las medidas para que permita que el mercado nacional no se esté afectando. Esto es importante. Ahora, también dentro de los tratados de libre comercio hay un párrafo, siempre por lo menos tenemos artículos donde señalan cuáles son las medidas y los procedimientos a través del tratado para cuidar este tipo de situaciones, porque acuérdate que los tratados lo que buscan es fomentar que tengamos preferencia arancelaria. Pero ¿qué pasa cuando esa preferencia arancelaria afecta a una industria? Pues bueno, esta industria tiene que señalar cómo es que los está afectando y tiene que cumplir con los mismos porcentajes, o sea, el 25% de la industria tiene que verse cuando menos afectada para que entonces se pueda considerar que efectivamente sí puede haber algún tema de práctica desleal de comercio con respecto a ese producto o con respecto a ese proveedor. Aquí algo importante es que puede irse en particular por país, por producto, o puede irse exclusivamente a 1 o 2 o 3 proveedores de ese producto. Es súper importante que lo tengamos muy claro. ¿Por qué? Porque ciertamente se puede ajustar, incluso te voy a poner un caso, ¿no? Imagínate, ha habido cuotas compensatorias que se señalan exclusivamente a un proveedor o a un fabricante, porque solamente ese fabricante o ese proveedor es el que está haciendo una práctica desleal de comercio y para el resto del país se puede importar sin ningún tema, pero solamente ese proveedor, si te vas a traer algo de ese proveedor, hay que pagar cuota compensatoria. Así pasa. Sí hay casos de ese tipo, entonces siempre es bien importante que lo tengamos claro. Ahora,
Ya te expliqué cuáles son estos dos tipos de prácticas, cómo se pueden determinar de primera instancia en algunos casos o las consecuencias que puede tener en un proceso de despacho, que sería una primera entrada, ¿no? Pero ¿qué pasa ahora cuando yo ya digo que ya afecta a una industria completa? Entonces, pues nos vamos y cómo sería este proceso. ¿Cuáles son las recomendaciones que operativamente nosotros podemos hacer para prevenir? Porque acuérdate que aquí algo bien importante es la planeación. Entonces, lo más importante para poder prevenir es que siempre que tú estés cotizando algún producto de más, hagas una verificación de ese producto y sondees con lo menos con unos 5 o 6 proveedores para que veas que todos estén dentro del margen del precio. Porque un primer indicador para una autoridad en un proceso de despacho va a ser ese. Va a ser verificar a ver si está dentro de los precios de mercado o no. El primer puntito rojo, la primera llamada de atención es eso. O sea, ¿sabes qué? Probablemente este producto se encuentre fuera o lo traemos subvaluado, entonces ya nos pueden aplicar tema de PAMA. Entonces, hay que hacer este sondeo al producto, a mercancías idénticas o mercancías similares. ¿Cuáles son las mercancías idénticas? Pues las que están, que son la misma marca, mismo modelo, mismo producto, mismas condiciones, calidad y demás, que es idéntico. O sea, idéntico. Y luego las similares, que es tal vez diferente marca, pero es la misma calidad, pero trae, es el mismo sector, el mismo tipo de producto, nada más a lo mejor pues no es exactamente ese mismo producto. Entonces, desde ahí ya podemos nosotros ver o abarcar un pequeño análisis para verificar que no vaya a afectar, porque aunque quien está haciendo la práctica desleal de comercio puede ser el proveedor, aquí a quien va a atorar el SAT va a ser a ti. O sea, a quien va a multar, a quien lo va a pamear, a quien va a decir tú me estás subvaluando, es a ti. Entonces, eso en un primer punto. Ahora, ya como afectación a industria nacional completa, pues nos vamos a que de pronto puede haber de manera desmedida importaciones que están favoreciendo a algunos cuantos y que es cuando empieza a afectar, ¿no? Que de pronto tú dices, oye, a ver, yo tenía un cliente que este cliente me estaba comprando y de pronto ya no me compra y pregunto oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y pues me doy cuenta que ellos lo están importando porque están aprovechando a lo mejor un tratado, porque están aprovechando a lo mejor una preferencia arancelaria. Entonces ahí también hay que hacer ajustes dentro del acuerdo para decir, oye, a ver, no solamente con la OMC, sino que a lo mejor es con un país con el cual yo tengo un tratado y una preferencia arancelaria y entonces se tenga que hacer un ajuste a la tarifa de preferencia que se está manejando para ese producto dentro del tratado. Esto también puede pasar. Y lo hemos visto en TEMEC y lo hemos visto cuando estaba el Telecán, como Telecán y ahora como TEMEC, que se han estado modificando aranceles, porque entonces alguno de los países dice, a ver, espérame, a mí me está afectando de tal o cual manera y estamos considerando que es una práctica desleal, se abre la investigación, se hace esto, se hace el otro, y entonces se modifican aranceles, aun cuando tengamos un acuerdo o un tratado de libre comercio que lo que busca es la preferencia arancelaria. Sí, siempre y cuando no afecte la industria nacional. Entonces, tenemos por esas dos vías las situaciones y por eso es que es bien importante que nosotros de manera previa un factor decisivo también es que confirmemos el valor, que cuando menos el promedio del valor de mercado de esos productos estemos en ese rango. ¿Por qué? Porque si no, sí podemos caer en un tema de subvaluación que aunque no se está determinando en este instante que es una discriminación de precios o que hay una subvención o que es una práctica desleal de comercio, sí nos puede afectar porque de manera directa a quien te digo, el SAT se va a agarrar, multar, pamear, va a ser al importador. Entonces, por eso es bien importante que siempre uno de los factores de planeación es tener bien claro el precios estimados si es que hubiera y por supuesto la comparativa con mercancías idénticas o similares para que no estemos por debajo del precio de mercado, porque entonces ahí sí puede traernos una afectación directa al proceso de despacho y mientras no se resuelva algún tema de práctica desleal, pues bueno, los que estamos infringiendo la situación somos nosotros, no el proveedor que es el que está haciendo la práctica desleal. Por eso es súper importante que lo tengamos claro y que sea parte de esta planeación estratégica para la importación. Y pues bueno,
Hoy el programa un tanto cortito con respecto a la información, sin embargo, súper valiosa porque son algunos de los puntos críticos que tenemos que cuidar en nuestra planeación, en nuestro proceso aduanal, porque esto sin duda nos puede afectar. Te hablaba hoy y te decía esta frase que dice, sé paciente contigo mismo, nada en la naturaleza florece todo el año. Esto lo dijo Anónimo y hoy yo te quiero dejar este mensaje porque creo que es súper importante que tengamos muy claro que tenemos que ser tolerantes con nuestros procesos. Pasa muchísimo que actualmente entre todo el tema de redes sociales, entre la exposición que tenemos a ver las vidas perfectas de otras personas que no son ni son perfectas, ni son reales, ni son el 100% de lo que nos muestran, hace que constantemente estemos en comparativa con los éxitos o con el crecimiento de otras personas que ni siquiera sabemos si realmente eso no es real. Y entonces esto hace que cada vez nos queramos exigir más y más y más y que queramos resultados más rápidos. Recuerda que para todos los procesos son diferentes. Tú tienes que estar enfocado en tu proceso, a tu tiempo, a cómo tú vayas, pero ser constante, ser disciplinado y que tengas siempre la certeza que todo aquello que te vas a proponer se va a cumplir porque lo tienes claro, porque estás siendo disciplinado, estás siendo constante y por supuesto porque estás trabajando para ello. Nada nos llega solo, nada nos llega fácil, así es que ve a tu paso, hazlo de la manera adecuada para ti y siempre, por favor, recuérdalo, no te compares con los demás. Entonces, pues bueno, te dejo con esta información. Te invito a que nos sigas todos los martes a través de Afirma Radio. Tenemos una aplicación donde puedes escuchar totalmente en vivo este podcast y también puedes escuchar los programas grabados a través de plataformas como Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Y nos encuentras como El Ingenio No Tiene Fronteras. También nos puedes seguir en redes sociales como M Madrid Consultores y por supuesto te invito a que cualquier duda que tengas con toda confianza nos puedes escribir y nosotros te podemos ayudar con tus procesos de importación, asesoría, análisis legales para evitar o estas planeaciones de importación y exportación para evitar cualquier situación de riesgo con respecto a tu emprendimiento o a tus procesos de importación y exportación. Y pues nada, te dejo que tengas un excelente día. Soy Mariana Madrid y recuerda que el ingenio no tiene fronteras.